En un programa anterior le conocimos a Fernando Guanacuni, quien habló de permacultura o de varios temas. Visita el Ecuador este destacado ciudadano boliviano que tiene una vida muy especial. Y yo creo que es muy importante saber qué piensa sobre el buen vivir Bolivia, porque Ecuador y Bolivia son los dos países que incluyen la idea del buen vivir en sus constituciones. Así es que este va a ser un programa dedicado a la visión boliviana de lo que significa la felicidad, de lo que significa vivir bien o buen vivir, como lo llamamos acá. Pero Pancho, ¿quién es Fernando Guanacuni? Bueno, entre otras cosas es doctor en transformación humana, con un título obtenido en Washington, Estados Unidos, filósofo budista, investigador del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, docente de la Universidad Andina de La Paz, Bolivia. Entre sus publicaciones están Vivir Bien, Infancia, Género y Economía, Las Universidades Indígenas, Experiencias y Visiones para el Futuro, y Vivir Bien, Buen Vivir, Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias Regionales, entre otras. Recibió varias condecoraciones como el Cóndor de los Andes, en grado de Gran Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Simón Bolívar, Prócer de la Libertad, General de División José Miguel Lanza, y en el grado de Gran Oficial de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Además fue director de ceremonial del Estado Plurinacional de Bolivia, de ceremonial y protocolo, supongo, ¿no? Así es. Durante varios años, y por cierto, eso lo llevó a Fernando Guanacuni a estar muy cerca del presidente Evo Morales y muy cerca del canciller David Choquehuanca, quienes acompañaba en muchos de esos viajes. Ya vamos a tratar de eso, ¿no? Porque también es interesante la figura de Evo y la figura de Choquehuanca, ¿no? Un indígena que asume la cancillería del país boliviano, que creo yo, ya nos dirá Fernando, nunca antes, en un país de mayoría indígena, hubo ni presidente ni canciller, los dos principales cargos de un país de origen indígena. Pero yo quisiera preguntarte algo muy puntual. ¿Cuál es tu opinión de David Choquehuanca? ¿Quién es David Choquehuanca? Es un hermano aymara, sobre todo aymara, estadista, visionario, una persona que está viviendo bien, decimos nosotros allá, que está promulgando y está fortaleciendo la visión del vivir bien en el mundo. Es una persona que realmente tiene un corazón profundo, una cualidad que pocos tenemos de saber escuchar. Te escucha muy bien, pero no solamente te escucha con los oídos, sino te escucha con el corazón y te responde también en esa profundidad, en esa magnitud. Y eso ha ido ganando pues una claridad muy interesante en el contexto internacional. Bueno, y quisiéramos presentarle a David Choquehuanca. ¿Quién es este filósofo del cual muchos hemos aprendido mucho en dos intervenciones? Estuvimos hace poco tiempo con él y con representantes de varios países de América Latina, de Bután, del Asia, hablando sobre el buen vivir, la felicidad, y esto fue lo que él dijo en una de sus varias intervenciones en esta reunión de ministros. Creo que son temas como para reflexionar sobre ellos al comenzar el programa. Tenemos dos partes. La primera que nos dice lo siguiente. Hoy nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo. ¿Y qué tenemos? Crisis alimentaria, crisis energética, crisis financiera, crisis del cambio climático, crisis institucional, crisis de valores. Son las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo que además también está en crisis. Nuestro planeta está en riesgo, nuestras vidas están en riesgo. El vivir mejor parece que no es suficiente. No nos tenemos que quedar en el vivir mejor. Está bien, hay que trabajar, tenemos que mejorar todos los días.
pero tenemos que trabajar para que todos estemos bien. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta. ¿Quiénes son los guerreros del arco iris? Predicción apocalíptica, como de muchos, de que puede venir o pueden llegar situaciones dramáticas para la humanidad, lo ha dicho David Choquehuanca, pero luego continuó con algo fundamental, algo que realmente cuando yo le escuché me interesó mucho, que es ir más allá del capitalismo, pero incluso más allá del socialismo. ¿De qué se trata la visión del canciller boliviano? Para el capitalismo lo más importante es la plata. Para el socialismo lo más importante es el hombre. Para nosotros los indígenas lo más importante es la vida. Volver a nuestro Capac Ñan. Capac Ñan es el camino de las personas que buscan el vivir bien. Volver a despertar nuestras cahuana. Tenemos durmiendo nuestra cahuana. Cahuana igual mirar más allá de lo evidente, mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Qué pocas veces se escucha a un canciller, a presidentes, hablar de estos temas. Así es. Sobre el tema del buen vivir y de lo que quiso decir el canciller boliviano con aquello de que el capital se preocupa de la plata, el socialismo del hombre y las culturas originarias de la vida, me gustaría que sea Fernando el que lo diga, pero yo quiero destacar un tema que siempre me ha preocupado a mí, y es el relativo al modelo, que también se refiere Choquehuanca, al modelo que estamos viviendo en la mayoría de países del mundo, el modelo de mercado implacable, ¿no? Yo quisiera decir que este es un modelo que lleva intrínseca la injusticia, la inequidad y por ello el desastre y la inviabilidad. ¿Por qué? Porque para que los capitales vayan a un país, ¿qué requieres? Que ese país no tenga reglas ambientales, que ese país tenga reglas laborales muy flexibles, sueldos bajos, malas condiciones de vida de los trabajadores, todas las ventajas para el inversionista. Entonces van los capitales. Si tú tienes reglas ambientales difíciles, exigentes, reglas laborales duras, no van los capitales. Entonces va el capital allá, produce, tiene ingentes ganancias, hay reproducción del capital que se concentra en el dueño, porque si no, ese dueño no lleva el capital allá. Si no le garantizan que el grueso de las ganancias van a ir a sus propios bolsillos, ese capital no va. Entonces, este sistema de mercado, así concebido, es absolutamente concentrador y lleva en su esencia la injusticia, la inequidad y por ende el conflicto social. No solo con los trabajadores, sino con los ambientalistas, con la gente sencilla, con los que piensan que la vida es, como dice Fernando y dicen los pueblos originarios, de otro tipo, tiene que ser de otra manera. Entonces, ese punto lo planteo, yo creo que es de reflexionar. El neoliberalismo está condenado a ser concentrador, injusto e inequitativo y por ende una bomba de tiempo social. Estamos, hermano, viviendo una crisis de vida en sus diferentes dimensiones, económica, cultural, filosófica, jurídica, pero es una crisis estructural. Mucha gente dice, no, es que es una crisis de ciclo. No, es una crisis estructural. Entonces, ha deteriorado lo más importante de la vida, lo ha vuelto todo mercado. En cuestión del mercado ha ido girando todo alrededor. Por eso los pueblos indígenas originarios decimos, el capitalismo, su horizonte de vida es el dinero es el horizonte. El lucro. Lucro, ganar, capital, tanto tienes, tanto vales, dicen, ¿verdad? El socialismo es el bienestar del ser humano, su horizonte, su objetivo. Sobre eso han ido trabajando.
pero solamente el bienestar del ser humano. Ante eso, los pueblos indígenas originarios, ¿qué decimos? Decimos, no solamente el dinero o el ser humano nomás es importante, la vida es lo más importante, la vida de todos, no solamente del ser humano, sino de la planta, de los animales, de la montaña, de los insectos. Del equilibrio, de todo. ¿Y quiénes son, Fernando, los guerreros del arco iris? Es decir, lo interesante, coincido con ustedes, lo que dice Choquehuanca es que de alguna manera capitalismo y socialismo se preocuparon básicamente del hombre. El uno para que el hombre tenga mayores ingresos, basado en el dinero, y el otro para que el hombre tenga mayores derechos. Pero era un mundo en que el árbol y el agua y la nube y el colibrí y el cóndor no existían como partes sustanciales de la vida. Por eso es que Ecuador, yo creo que tiene un mérito inmenso al poner por primera vez en el mundo los derechos de la naturaleza. Gracias. Pero él anuncia también los guerreros del arco iris, para que no se vayan a asustar como que ¿de qué se trata esto? Sí. ¿Quiénes son esos guerreros? ¿Qué van a hacer? Esta profecía es una profecía lakota. Hace muchas décadas, los abuelos en una ceremonia, porque ven ellos un poco el futuro, en una ceremonia ellos dijeron, ya pronto se acerca el caos. Y dice, cuando el mundo esté en caos, cuando la vida esté al borde del abismo, emergerán vigorosos desde el sur los guerreros del arco iris para devolver la armonía y el equilibrio a la madre tierra. Es una profecía lakota. Pero entonces, no son guerreros con metralladoras, ni guerreros, ahora que se habla de cuando oye uno guerrero, ¿no es cierto? Y piensa en Irak, en Siria, como que la gente se pone nervioso. Y dices algo nuevo, ¿no? Claro. ¿Qué son los guerreros de la paz entonces? Claro. Los guerreros en la concepción indígena son aquellos custodios, los líderes, los guías espirituales. Ellos son los que orientan, los que ven un poco más. Por eso dice, ¿no? Ver más allá de lo que nuestros ojos ven, sentir lo que está viniendo. Entonces, ¿quiénes son los guerreros del arco iris? Y hay otra profecía, dice, en el momento más crítico, la madre tierra hablará por sus hijos. Bueno, y de eso vamos a continuar hablando. Y está hablando, ¿no? Y está hablando. Vamos a continuar en un momentito más con Fernando Guanacuni, en este programa especial para saber qué es esto del Sumac Camaña. Continuamos con el programa con Fernando Guanacuni, líder indígena boliviano, muy importante que nos visita en el Ecuador en estos días. En algunos programas anteriores hemos hablado del Sumac Causay, del buen vivir, y hay el Sumac Camaña, que va en la línea, según entiendo. Y todos y nosotros, los miembros de este programa y mucha gente del público opinó en su debido momento sobre el tema del buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Creo que cada uno tiene una concepción de eso. Y nada mejor que preguntarle a Fernando, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué elementos tiene el buen vivir? ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurrió aquello del buen vivir? ¿Qué antigüedad tiene esta terminología y esta filosofía? No, y también aclarar un poquito, porque la gente que no conoce dice, no era Sumac Causa y de pronto están hablando del Sumac Camaña, ¿no? Y no era buen vivir y de pronto están hablando del vivir bien. A ver si nos aclaras un poquito. Perfecto. Este tema. Los años 90 cuando a propósito de los 500 años, cuando España dice vamos a celebrar los 500 años, ahí pues se remueve el corazón indígena y dice ¿cómo que vamos a celebrar? Los 500 años han dejado huellas que hay que revisar más bien la historia. Y es ahí donde se replantea estrategias a futuro, donde nace el concepto de autonomía indígena, nace el Estado plurinacional, los derechos de la madre tierra y el Sumac Camaña, vivir bien o buen vivir, o Sumac Causa es o relativamente nuevo es decir, término. Surge como planteamiento. Como planteamiento. Claro, pero existía desde los aymaras y desde antes. O sea, cobra fuerza. Cobra fuerza, se le da más énfasis, pero
existía en la cotidianidad, existía en el cariño, en la relación con la madre tierra, en el cuidado, está siempre. ¿Es lo mismo el buen vivir que el vivir bien? Es lo mismo, es lo mismo. Para nosotros, desde los pueblos indígenas, nosotros no debatimos qué está traducido mejor, pero preferimos decir suma camaña o suma causa, es decir, desde las lenguas ancestrales, que explica un poco más que solamente vivir bien o buen vivir. ¿Y el vivir mejor no es lo mismo que el vivir bien? Definitivamente. ¿Cuál no es la diferencia? El vivir mejor no es igual que vivir bien o buen vivir. El vivir mejor, lo vamos a traducir, es el consumismo, es el tener más. Entonces, el vivir bien es la armonía, el buen vivir es el equilibrio, la armonía, no solamente Sí, con el vivir uno. mejor es una categoría occidental, digamos. Definitivamente, el capitalismo promueve el vivir mejor en nuestros Y países. suponiendo que el vivir mejor es tener un buen carro, una buena casa, Así se lo está más entendiendo. bienes, más dinero en la cuenta bancaria. Sí, sí, Así sí. se puede vivir mejor. Así como que el modernismo, este proyecto moderno ha alentado el consumismo extremo. Hoy día no sabemos diferenciar de la codicia y de la necesidad. No sabemos diferenciar. Entonces ahí el buen vivir, el vivir bien, dice, lo más importante no es el dinero, es vivir en armonía y en equilibrio, pero no solamente en una percepción individual interna solamente, sino en un relacionamiento permanente, en esa convivencia con los demás, pero sobre todo con la Pachamama, con la Madre Tierra, si no, no es buen vivir. Ahora, es evidente, o al menos a mí eso me parece, que la cultura occidental del norte, la cultura anglosajona, europea del norte especialmente, como que va ganando la batalla de la comunicación universal porque controlan los grandes medios de comunicación Así es. y promueven esto, ¿no? El vivir mejor. Así O sea, seguramente oímos 50 veces qué es lo que es vivir mejor y oímos una vez qué es lo que significa el buen vivir. Tienes razón. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo enfrentar esta pelea de David contra Goliat? Y allí también hay una diferencia metodológica. No vamos a enfrentar, no vamos a reconstituir, vamos a vivirlo, vamos a vivirlo. Los medios de comunicación, la dinámica del proyecto moderno capitalista nos están norteando. Sabes que en México, Michoacán, norteado significa está perdido, ¿no? Nos hemos ¿Por qué perdido. norteado? ¿Qué significa norteando? Es que en Michoacán, como es cerca de la frontera con Estados Unidos, los jóvenes quieren irse pues a Estados Unidos y le dicen, te vas Esa a... palabra no habíamos... Norteado. O sea, estás norteado es el que quiere irse. Sí, irse a vivir quiere a los irse a Estados vivir. Unidos. Entonces dice, a ver, reflexiona, a ver, no, vas a Está perder encandilado el tiempo porque está norteado, ¿no? No te va a escuchar. Entonces nos han norteado, pues. Entonces ahora, ¿cómo empezamos a reconstituir nosotros mismos? Porque esto es no solamente es una propuesta solo indígena para indígena, no, es una esencia de la naturaleza humana y de toda naturaleza de existencia. Por lo tanto, ¿cómo salimos de este norteado que nos han puesto? Es volviendo a nuestra naturaleza. Es un nuevo proceso de naturalización. La familia ahí juega un rol importante. La familia, ante los medios de comunicación, ¿quién va a decirle, sé honesto, respetuoso, ten gratitud, responsabilidad, digno? ¿Quién te va a decir? Papá. Ahora entonces la idea no es imponer, digamos, modo de pensar, y no digo por las malas, sino imponerlo por las buenas razones. Claro. A la mayoría de la humanidad, sino simplemente quien quiera vivir así, que lo haga, quien quiera seguir esas reglas de armonía con la naturaleza, de solidaridad, sí creo, etcétera. Sí, y yo creo además, Pancho, que sería importante, porque capaz mucha gente dice está loco, este señor está planteando una cosa, una utopía, que puede sonar bonito, pero que es imposible. Entonces, cuando Fernando Guanacuni, cuando el pueblo aymara de Bolivia y muchas otras personas dicen un nuevo modelo de vida, o sea, que este modelo ya no sirve, como decía Pancho. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que se va a cambiar? ¿Se van a cerrar los centros comerciales? ¿No va a haber autos? ¿No va a haber aviones? ¿Qué significa un nuevo modelo de vida? No, eso continúa. La tecnología, por ejemplo, continúa. Mucha gente dice, no, ¿acaso quieres volvernos a los ponchos y a las hojotas? ¿Saben qué son hojotas? Sí, ¿no? claro. Claro, porque mucha gente dice esto es ir para atrás, ¿no? Es negar el progreso humano. La tecnología no se puede negar, está acá, nos sirve más aún, mire, como para llegar a las personas que en este momento nos están viendo. Pero tenemos que despertar en otro horizonte, en otro lineamiento de vida. Los lineamientos de vida están alentando solamente a cuestión de mercado, nada más. El mercado es ahorita el valor, el eje que está articulando toda la vida, pero no la vida misma.
Pero ¿cuál es No la vida concretamente qué, por ejemplo? O sea, ¿cómo compaginar el buen vivir con esa concepción de ustedes con el avance tecnológico, Claro, el consumismo, primero los tenemos que artefactos? recuperar los principios y valores. Perdona, ¿es compatible eso con el mundo occidentalizado, de este progreso tecnológico O sea, el y buen material? vivir, El buen vivir. Camaña, que es lo mismo que el summa causa, como tú nos has dicho, es compatible con la computadora, con el avión, Claro. con la modernidad. Claro. ¿Podemos tener buen vivir aquí en plena ciudad o en Lógico. una metrópoli? Por ejemplo, esta cámara que me permite comunicarme con las personas, puede ser una tecnología perdurable desde el buen vivir, pero lo hace desechable por cuestiones de mercado. Eso es lo que nosotros cuestionamos, o sea, lo desechable, el desuso rápido. ¿Por qué? Porque quiere vender una y otra innovación y otra. Pero se puede hacer una tecnología perdurable, que no genere basura, que no genere cuestiones de mercado de consumo. Es decir, se puede conciliar, o sea, la tecnología O sea, que las cosas duren. Duren, O sea, que la perduren. computadora no esté desfasada después de 6 meses, Claro, porque- sino que te dure varios años. Pero es que dicen que eso es imposible porque a los 6 meses ya el hombre se inventa nuevas cosas. Puede inventarse, pero si te das cuenta también hay un factor de la economía cuando hacen estos instrumentos, hacen con la obsolescencia programada. ¿Saben eso, verdad? Es decir, le claro. programan para que... Dure poco. Poco, claro. Entonces eso es intencional también. Entonces, nosotros decimos la tecnología puede ser Es decir, perdurable. claro, es Tiene que verdad, ser- los autos podrían durar mucho más. Claro, y obviamente ahora, ¿dónde está yendo eso? Basura, más recursos, más explotación, más depredación. Pero concretamente, Fernando, danos unos ejemplos para que se entienda. ¿Qué sería distinto en el nuevo modelo de vida? Ajá. A nivel cotidiano. A nivel ¿Qué? cotidiano. Para que la gente entienda qué cosas serían diferentes en el modelo que plantea el Sumas Camaña. Si nosotros despertamos en la mañana, obviamente nosotros vamos a empezar a interactuar. ¿Desde dónde empezamos a interactuar? Desde mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Si estoy totalmente en desarmonía con mi familia, difícilmente voy a poder interactuar a plenitud con los demás. Entonces tengo que empezar a armonizar con mi familia. Ahora unos me han dicho, ya, familia en el mundo moderno no es papá, mamá, cierto, pero con los que están a mi alrededor tengo que empezar a armonizar, porque si ese factor no lo tengo, Pero si me ¿cómo voy se peleando, armoniza? ¿Cómo se armoniza? pero no pelear. No pelear. Claro, ser más sensible, ser honestos, ser digno, saber compartir, porque generalmente, ¿dónde surgen los problemas? Del desencuentro, de no haber compartido plenamente. Pero son entonces normas éticas universales. Son los que plantean. normas éticas universales, pero con este aditamento. No solamente es buscar la relación individual, los dos estaremos bien, listo, mi familia en un concepto feudal estoy bien. No, tengo que estar bien con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la vida. No puedo, digamos, estar bien. Nosotros estamos bien porque comemos todo y se está acabando una especie y nos lo estamos comiendo, pero eso ya no está bien. Eso ya no está bien. Tenemos que empezar a ver la Pachamama alrededor como algo necesario porque es necesario. Tienen, yo digo, las nuevas generaciones de aymaras, los jóvenes, ¿tienen conciencia plena de esto o se sienten atraídos más bien hacia el consumismo? En las comunidades aymaras hemos visto dos factores. Uno, que están seducidos por las luces, se van a la ciudad. Están norteados. Se han norteado también, pero también hay otras personas que están viviendo con la convicción. Nosotros en la comunidad, nosotros tenemos comunidad de tierra-territorio en el campo, pero también tenemos comunidad urbana, la comunidad Sariri, donde nosotros empezamos a enseñar desde niños, desde bebés. Ya son jóvenes, ya son los propios profesores. Hay también ese interés, ¿no? No es que solamente ahora es cuestión de los mayores el buen vivir, sino también los jóvenes están recuperando, los niños están recuperando, pero hay un factor fundamental para eso. Hay que saber sembrar, por ejemplo. Nosotros tenemos que sembrar, al margen de que no seas agricultor, pero tienes que saber sembrar, decimos, ¿no? ¿Qué significa sembrar? ¿Por qué Evo Morales sacó cuánto de porcentaje en esta nueva elección, en la última? Son más de 64%. Más de 64% en la primera vuelta. Sí. Lo que se dice, ¿cuántos años está ya en el poder Evo Morales? 9 años. 9 años está, ¿y cuántos más lo eligieron? Restan 5 años más. 5 años claro. más. ¿Qué hace tan popular a Evo Morales? Pero sobre todo aquí, a las personas, las chicas que están acompañándonos, algunos técnicos y algunas personas que quieren hablar con Fernando, me preguntaban y me decía,
¿Qué es eso que se lleva colgado aquí en el pecho de Fernando Guanacuni? ¿Será algo de un uniforme? ¿Tiene algo ahí? Eso lo vemos enseguida del corte comercial. Bueno, entonces regresamos, primer plano, a la bolsita mágica que me decían. ¿Qué es lo que lleva ahí Fernando Guanacuni? ¿De qué se trata? Se llama la chuspa. La chuspa. Nosotros llevamos, a los varones nos entregan cuando ya generamos la segunda etapa. La primera etapa es a los 9 años, la segunda etapa es a los 18 años. Entonces nos entregan la chuspa. Y en la chuspa nosotros llevamos la hoja de coca, como verán acá. Exclusivamente. Exclusivamente. Nada más que la hoja de coca. A las mujeres se les da el tari, es decir, es como un cuadradito tejido. ¿Y esa es hojita boliviana que has traído ahora de Bolivia? Siempre me acompaña a todo lado. Siempre me acompaña la hoja de coca porque nosotros no podemos hablar sin ella. Nos decían que hay coca masculina, coca hombre y coca mujer. Así es. ¿Por qué? Es chacha, es warmi, también es, todo es par, todo es par. Por ejemplo, aquí está, miren, esta es la mujer y aquí vamos a encontrar el varón. A veces se hace buscar. Aquí está la mujer también, esta es mujer. Más escaso el varón. Más escaso el varón en por las ahora. cocas, por ahora. ¿Este de aquí no es varón? Ahí está, ¿Este de acá? aquí está. ¿Y este Más está? flacos, mire. más flacos son los varones. Los que tienen la punta más aguda, Este, miren. por ejemplo. Sí, así es, por ejemplo, miren, ahí está, ¿no? Los varones y las mujeres, ¿no? ¿Y qué significa eso? Todo es par, todo es par. La vida es par, aquí están las cocas varones, las cocas mujeres, ¿no? Entonces, también las piedras son varones, mujeres, las montañas son varones o mujeres. La vida se ha generado. El sabor de ese y encuentro. las propiedades son idénticas. Son idénticas, pero la sutileza también del sabor, hay la finura del sabor. Sí, por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿con qué intención está viniendo esta persona? Entonces, nosotros compartimos. Es que aquí está mi corazón, mi intención para ti. Entonces, hermano, también con el respeto y el cariño para ti. Muchas gracias. Y nosotros nos los insertamos en la boca y aculicamos. Aculicar significa llevar a un costado y empiezas ahí a masticar poco a poco, suavemente. Una bolita le hacen, ¿no? Exacto, conforme vas. Y después viene un sabor. Y el sabor te va indicando amargo, también. creo que es. Para nosotros esta es nuestra fuerza, nuestro alimento. Es una planta medicinal, una planta espiritual que te da alimento y que te da también la posibilidad de ver las condiciones de la vida. En la cultura, el negativo del Carchi, en las esculturas que han quedado en todos esos maravillosos recuerdos de estas épocas, en Ecuador hay la escultura que tiene aquí salido, ¿no? Una especie de... Así dicen que ese el bolo. El bolo. Correcto. ¿Cómo el bolo, es eso? Claro, cuando aquí también se aculicaba, en las cerámicas que se han encontrado, en los restos arqueológicos, está ahí el bolo. Se ve que está ahí el bolo porque también aculicaban, también había la hoja de coca acá, ancestralmente se utilizaba. A ver, pero ¿qué haces? ¿Lo masticas? Lo vas masticando. ¿Y cuánto tiempo estás así? Todo el tiempo que sea necesario. Hasta que se vaya diluyendo. Se va diluyendo y te va dando las pautas. O sea, nuestra conversación no va a ser una conversación simplemente porque sí, sino de la profundidad, con la intención, con la responsabilidad, con el cariño, el afecto. Entonces uno se da cuenta y dice, sí, tienes razón, no me estás mintiendo, ¿no? Por el aroma. Dice, ¿por qué me estás ahorita mintiendo? Bueno, entonces, aunque uno sabe, sí sería bueno explicar claramente que esto no es cocaína. No, para nada. Esto no es cocaína. Dinos la diferencia exacta entre la coca y la cocaína. Ha habido una confusión terrible en el mundo, una confusión que ha dado, pues, ha querido negar a los pueblos indígenas originarios el valor de esta planta sagrada. Este es alimento, este es medicina. La cocaína sacan después de montones de procesar, ya este es un proceso totalmente distinto, ¿no? Que han hecho... ¿El pueblo aymara lo usa todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo se llama hacer lo que estamos haciendo? Pichar. Pichar. O coqueo también lo dicen. Coqueo o pichar. Pichar, ¿no? ¿Y cuántas hojitas consumes en un día?
Depende, ahorita por ejemplo ya estoy empezando a pichar, entonces estoy empezando a pedir y hacer una oración también. ¿Cómo es la oración? La oración internamente para que ustedes en las familias también les vaya muy bien, que tu corazón siempre esté armónico, que la compañera también esté armónico, los hijos estén en paz, bien, en tus proyectos nuevos, ¿no? Para que te vaya bien. Entonces nunca culicamos solo así, es una oración para que los que están alrededor nuestro se lleven también la fuerza y la energía de la coca. Una pregunta tonta. Si tú te tomas muchas hojitas de estas, ¿puedes tener una reacción similar a la que puede producir un poco de cocaína o, no, o absolutamente nada que ver? Absolutamente nada, o sea, es totalmente distinto, ¿no? Porque el otro es procesado. Esa es algo totalmente distinto a solamente el coqueo. El coqueo, ¿no? Simplemente te da alimento, te cura. O sea, no te produce nervioso. Alucinación, no te produce un estado de conciencia alterado, cosas para de nada, ese tipo. Para nada. Ahorita, por ejemplo, están bien, ¿verdad? Sí, hasta ahorita. Hasta ahorita. Vamos bien. Entonces, no hay. Eso es una... Occidente un poco ha... satanizado, ¿no? Lo ha malentendido. Y obviamente... Bueno, es que es de la materia prima de la cocaína también. Claro, problema. pero ese es otro proceso, ¿no? Que claro. no es propiamente indígena. Pero si no hubiera coca, tampoco habría cocaína. Hay muchas cosas que podríamos decir del alcohol también y tantas cosas se podría decir, ¿no? Pero el procesamiento es algo totalmente ajeno al uso tradicional, natural de los pueblos indígenas. Bueno, hay que reconocer que, que Bolivia y sobre todo su presidente ha hecho una campaña mundial para aceptar a la coca como una planta benéfica para los pueblos originarios de América, ¿no? Además de la coca se hacen caramelos, se hacen una cantidad de productos, té, ¿no? Té, mate. Y te cuento, querido hermano, si me permites contarte este detalle, un japonés con cáncer terminal se vino a morir al lago Titicaca. Entonces dijo, yo quiero morir aquí, este paisaje me gustó, en una visita mía, me quiero morir. Entonces pasó los meses y todo ahí con un comunario acullicando, comiendo la papa, y no se moría, 4, 5, 6, 7 meses no se moría, un año no se moría. Volvió a Japón y dijo, mire, yo sigo bien, no me he muerto. Entonces, por si acaso le hacen un chequeo y estaba desapareciendo el cáncer. Y este japonés es un científico y él ha descubierto las propiedades de medicina, cómo y a qué nivel, en qué temperatura, por ejemplo, se va tomando. Ahora recomienda, por ejemplo, tomamos el agua, la coca molida en agua fría. Se toma mucho como té también, y te bastante. Lo venden en el aeropuerto, en todas partes. Bastante. Y tiene que estar así como seca porque... Sí. Tiene que secarse. Tiene que secarse. Porque no puede estar fresca. Fresca es para otro, para heridas, por ejemplo, ¿no? Para heridas externas, ¿no? Para golpes, es otra forma de aplicar también. Pero en este caso es para acullicar. Entonces, hasta ahora incluso ha resuelto males modernos generados por el capitalismo, la modernidad del consumo, el diabetes, por ejemplo. Esto ya cura, estar investigando. Oye, una cosa, había gente que decía Evo Morales no va a durar, en 1 o 2 años está fuera, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando lo eligieron, o sea, su idea es una idea absolutamente absurda. Pero lo que había preguntado antes, ¿cómo es que Evo Morales luego de 9 años saca 64% de apoyo nacional? E incluso me decían que un gran apoyo empresarial, correcto, que era como lo contrario, la objeción, o sea, ¿qué ha pasado? Creo que sería muy interesante para los ecuatorianos entender qué está sucediendo en Bolivia. Cuando empezó el primer proceso el año 2006, no le dieron pocos días, incluso dijeron en meses se va a ir el indio, así dijeron, pero el indio se siguió quedando meses como y años. Como el japonés. ¿Por qué? Pensó que estábamos viniendo de un resentimiento para poder aplicar las medidas, como nos hicieron ahora, verán y les vamos a hacer. Pensaron eso, pensaron desde lógica. Una revancha. Una revancha. Pero no fue una revancha, ni va a ser una revancha, porque cuando hablamos del buen vivir, del vivir bien, estamos hablando de una metodología, de una lógica de relacionamiento, de no negar al otro, porque en la vida no hay el otro, es parte de nosotros. Simplemente cómo lo despertamos, cómo lo volvemos consciente, no va a ser golpeándolo más, eso lo va a volver más inconsciente. Se trata de despertarlo, es decir, caminar juntos. El presidente ha agotado todas las reuniones posibles con la oposición, todas, y sigue.
Y ahora todavía con los empresarios. Los empresarios han dicho, nos van a quitar las tierras, nos van a quitar las empresas, van a nacionalizar todo. No, no fue así. Han pasado, mire, casi una década. Siguen trabajando, tienen ganancias y pues están contentos, más aún todavía. Más o menos como Mandela, ¿no? ¿Ves un paralelismo entre Mandela y Evo? Veo un paralelismo bastante fuerte porque no hemos negado al otro. Estamos ayudando para que viva bien también. ¿Por qué no? Todos queremos vivir bien. No. Entonces, eso va a llevar tiempo para comprender. Entonces, tenemos que dialogar permanentemente. Bueno, y resulta que hay cosas sorprendentes en Bolivia, que junto a la coca, que junto a la tradición ancestral que viene desde hace miles de años, tiene, ya como que le gustó mucho. Tú le sacas la avena, ¿no? Ah, sí, le saco porque es un poco picantito ya la avena. Tallo. Esa es la picante. Esa es la picante. Esa es la amarga. Eso, y eso, miren, yo lo saco así. Y la hojita. Está difícil sacar. Se destruye. Que no es malo tampoco, ¿no? Pero lo picante un poco lo lleva acá en el tallo. Les comentaba que, por ejemplo, el presidente... No, yo decía que junto es todo esto ancestral al mercado de los brujos, es que le conocen, ¿no? El mercado de los ponchos, en una parte de La Paz, está el teleférico más moderno del mundo. Sí. A ver si, Analía, si vemos un pedacito sorprendente. Es lo mejor que hay en América Latina, entonces a ratos a uno le dice, bueno, Bolivia está en la vanguardia también, al igual que creo yo Ecuador en algunas cosas, por lo menos en esto, en comunicarse por el aire. Les dejamos con estas imágenes al terminar el tercer segmento y vamos al último enseguida en un minuto. Muy bien. Y vivir bien también es tener mejor transporte y movilidad. En La Paz se vive un cambio que ha elevado la autoestima y calidad de vida de los bolivianos. Respira el cambio. El Alto y La Paz tienen otro aire. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. La línea roja del teleférico paceño fue construida por la empresa austriaca Doppelmayr, la cual ha edificado más de 7.000 en 80 países del mundo. Pero este es sin lugar a dudas el teleférico urbano más largo del mundo. Los usuarios de mi teleférico, unos 6.000 por hora, solo necesitan 10 minutos para llegar desde la antigua estación de ferrocarriles de La Paz hasta la ciudad de El Alto. Y es que el teleférico es parte de esa nueva Bolivia. Es una obra que ha emocionado al país entero y es uno de los más importantes, interesantes y emocionantes viajes que uno puede hacer en el mundo. Y el vivir bien no se ha quedado solamente en el discurso o en la teoría o en las promesas. El presidente Evo Morales ha plasmado dentro de sus políticas estas obras como es el teleférico. Ha podido darnos a los bolivianos, aparte del orgullo que sentimos, porque realmente tener el teleférico más largo del mundo, el teleférico más moderno del mundo, nos da ya un sentimiento de pertenencia más único del que ya teníamos. Nos da también calidad de vida, y la calidad de vida es el vivir bien. Acompañados por el embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, vimos a La Paz como solo las aves lo hacen. Ricardo, esto es parte del buen vivir. Por 50 centavos de dólar se recorre los 3,5 kilómetros, que es la distancia de esta parte del teleférico. Efectivamente, este es parte del buen vivir de los bolivianos, una solución sin contaminación, una solución sin demora, es decir, lo inmediato, este teleférico que ha hecho el presidente Evo Morales. O sea, es vivir el presente. Es vivir el momento presente, en que está uno, aquí no piensa en nada, sino en la emoción de ver a la ciudad. Y al Illimani, ¿qué ha significado para ti el grandioso Illimani, Ricardo? Pues el Illimani es un majestuoso
nevado que está puesto, el poncho blanco, y yo diría en gran medida el protector de los paseños, el protector de los alteños. Esto del teleférico que lo vimos hace un momentito, es espectacular, ¿eh? Espectacular. Para mí, te digo, fue una gran sorpresa. Sí, cambió. Hicieron los alemanes y los suizos, bueno, los austriacos. Los austríacos. Sí, los austriacos, una tecnología muy interesante, con la visión que nosotros exigimos, que sea perdurable, que sea perdurable, ¿no? ¿Y qué ha dicho la gente? ¿Está feliz? Le ha encantado, te cuento, le ha encantado. Y más aún, ha unido la ciudad del Alto con la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto Aymara y la Para ciudad... quien no sabe, el Alto es casi la mitad de la ciudad de La Paz, es algo Totalmente. que creció, que es donde está el aeropuerto, uno de los más altos del mundo, si no el más alto. Así es, ¿A qué 4.000 altura? metros. A 4.000 metros de altura. 60 metros. Es como que estuviera encima del Pichincha en la ciudad de Quito, ¿no? Correcto. Y la ciudad está abajo ¿a qué altura? 3.600. A 3.600. Correcto. Entonces se baja y se sube en el teleférico y ahora lo van a extender, ¿no? Van a extender más. Hemos hecho 3, la línea roja, la línea amarilla, la línea verde, por la bandera, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Y ha unido los pueblos, ¿no? De pronto, gente indígena en la zona sur. La zona sur allá representa los ricos, ¿no? de la ciudad. Ha unificado de pronto, ¿no? Porque quieren ir y todos están conociéndose. Ha sido un momento de articulación importante. Mira, a yo través de la incluso tecnología. pensé, no sé qué piensas, Pancho, pero yo digo la ciudad de Quito, por decir. Un teleférico que se dé la vuelta por Quito, ¿tú te imaginas lo que sería en lugar del metro? A mí Bueno, nunca me ha gustado mucho se está el metro. hablando de eso, ¿no? En vez de ir por abajo, por los túneles sin ver nada, ¿te imaginas Quito, la ciudad más hermosa de América Latina, darse la vuelta y transportarse por Se está hablando arriba, de ¿sí? conexiones, sobre todo de los valles, de Tumbaco, de Cumbayá, de Los Chillos, transporte así por aire de personas. Sí, se está... Yo he escuchado que hay proyectos en ese sentido. En lo que nos queda de programa, creo que son ¿cuántos minutos, Analía? 10 minutos. ¿Nos queda 10? 8 minutos. A ver, algo muy puntual. A ver si con Pancho te preguntamos cosas muy puntuales. Vale. La mujer. ¿Qué es la mujer desde la visión aymara? Es la Pachamama, es la vida, la generadora de vida. Nosotros en el mundo indígena estamos diciendo, tiene que ser par, la paridad, siempre tiene que ir junto, chacha warmi, warmi chacha. Es la vida, es la matriz, por eso más que hablar de patrón hablamos de matriz. La mujer es la que ha custodiado la cultura en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Algo te pregunté en el programa anterior, pero quisiera que me profundices de algo más sobre tu vinculación con el budismo. ¿De dónde nace tu interés por esta filosofía? Mi abuelo Yatiri, o aquí dicen Yachag, un día me dice, hijo, tienes que ir a China, al Monte Cailes y la Laguna Jacas. Entonces yo digo, yo no tengo ni $1, ya era ciudadano, ya vivía en la ciudad. Entonces me dice, ¿acaso necesitas dinero para ir? Bueno, yo contengo el aliento nada más y bueno, y un amigo mío me llama y me dice, Fernando, me he enterado que tú estás yendo a la China. Y yo le digo, sí, qué Eso bien. fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, la década de los 90, ¿no? Y en esos tiempos todavía muy difícil, ahora mismo sigue siendo difícil. Y entonces me dice, ¿tú estás yendo a China? Sí. Por favor, tráeme jade. Entonces, ¿conoces los jades? Los jades son piedras verdes que valen el valor según la forma de cristalizarse y los colores que tiene magníficos, desde rosado, verde, oscuro, verde, claro. Entonces me dice, ¿me traes jade? Y por favor, tráeme uno que tenga certificación. Y me da $5,000, ¿no? O ya haya tenido yo para el pasaje, ¿no? Para el pasaje. Y se lo traí también, el jade y certificado también. Y así me embarqué por Ezeiza, por Inglaterra, hasta llegar a Beijing y hasta llegar a Shaolin. ¿Y ¿Por qué a Shaolin, no? cuánto tiempo ahí en Shaolin? 3 años, viviendo 3 3 años. ¿Por qué en Shaolin? Porque... Por cierto, para la teleaudiencia, Shaolin es donde se inspiró Spielberg, me parece que es quien hizo el Kung Fu Panda, esa película premiada de dibujos animados, porque son quienes practican las artes marciales. Así es. De los más famosos Es del un mundo, templo ¿no? budista. Es un templo budista En China. donde se practica en China las artes marciales. En China.
Se encuentra casi al centro norte de China, por lo tanto cerca a los Himalayas. Y mi objetivo era llegar a los Himalayas. Y ese era el monasterio más cercano para poder empezar a caminar. Entonces, porque en un hotel no iba a vivir, ¿con qué dinero iba a vivir? Así que en el monasterio, por lo menos trabajando, podía vivir. ¿Y qué así aprendiste en esos 3 años? Aprendí artes marciales, aprendí el budismo, aprendí a traer agua. Por ejemplo, desde las montañas hay que correr con el agua, ¿no? Bastante, a compartir, a conocer mi cuerpo. Yo no hacía tanto ejercicio como ellos hacen. Desde las 5 de la mañana hasta todo el día están practicando artes marciales. ¿Y quien quiera puede ir a un templo de esos y meterse a aprender o tiene que tener alguna credencial? No. ¿Algún antecedente? Ellos lo sienten y te ven a los ojos si eres honesto, ¿para qué estás viniendo? A mí me pusieron a prueba 1 semana. Entonces me dice, si esta semana puedes aguantar, te quedas. Al primer día me dolía todo mi cuerpo, no podía levantarme. ¿Qué? ¿Por el ejercicio? Por el ejercicio. Desde las 5 de la mañana trotas 5 kilómetros monte arriba y bajas a las 7 de la mañana. Después descansas un poco, tomas tu desayuno, que es arroz y verdura nada más. Vuelves a hacer el ejercicio hasta las 11. A las 11 te dan el almuerzo, que es arroz y verdura nada más. Y después descansas un poquito, 2 de la tarde, vuelves a hacer ejercicio hasta las 5 de la tarde. Y te dan la cena, que es arroz y verdura nada más. Después desde las 7 de la noche hasta las 11. Pero mucha gente dirá, eso es un sacrificio, es una locura. ¿Por qué dejas la comodidad para irte a hacer algo así? ¿Cuál es la razón, dirán? Sí, es que el mundo moderno trabaja sobre la razón. Allá no, hay que hacer. De pronto estás haciendo, apagas la mente, ¿no? En el budismo, por ejemplo, la meditación Chan, que es el origen de la meditación Zen, es no dar lugar a la mente solamente, ¿no? O sea, trascender el pensamiento. Trascender el pensamiento. Entonces, callarle a la mente. Callar a la mente. Los ejercicios de pronto estás ahí haciendo, ¿no? Llaman Wu Wei, por ejemplo, es decir, hacer sin pensar, ¿no? Entonces, eso, la monotonía. ¿Qué pasa cuando haces sin pensar? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo estoy tratando de interpretar mucho de lo que algunos televidentes dirían. ¿Para qué quieres no pensar? Claro. Tú empiezas a tener, cuando nosotros decimos conciencia, lucidez, decimos, ¿no? Son conceptos nada más, pero empiezas a sentir en esos ejercicios muchas cosas más profundas de tu cuerpo que emergen. ¿Cómo qué? La paz, esa tranquilidad. Cuando tú estás haciendo ejercicio, estás cansado, de pronto te das cuenta cuando ya empiezas a meditar, una paz que tu cuerpo siente y percibes de otra manera distinta. Y no te das cuenta que tantas cosas ha habido en tu cuerpo, facultades y capacidades que empiezas a despertar. Escuchas más, escuchas bien, ves bien. Entonces ya no se vuelve solo un concepto, ¿no? Sino una práctica, resultado de ese ejercicio, porque no solamente pasas el umbral del cuerpo, porque el cuerpo tiene una limitación, te cansas, pero también pasas el umbral de otras dimensiones, dirían así. Vuelvo un poquito atrás. ¿Toda la semana estuviste con arroz y verdura? ¿O así solo el primer día? No, toda la vida. Sí, toda la vida, los 3 años. Son budistas, la preocupación de Pancho, ¿no? La preocupación de Pancho, dice una semana solo con arroz y verdura. El primer día. No. Como son budistas no consumen carne, así que solamente eso. Alguna vez una fruta y después nada más. Durante 3 años. Durante 3 años. Ellos viven durante toda su vida. ¿Y cómo eso de que te miraban vida. a los ojos? ¿Hay algún experto que ve ellos sus intenciones ahí? Ellos son expertos y dicen, cuando te ven al ojo, dicen, Y creo que los papás nos damos cuenta cuando alguien miente o dice. Entonces hay el brillo. Intenciones ocultas. Sí. A ver, dile algo que no le interesa, disminuye el brillo, ¿no? Dile a ver algo que le interesa, atenta hasta su postura de cuerpo y sus ojos brillan, ¿no? Entonces ellos son expertos en ver en eso, ¿no? Dice, si aguantas, vives con nosotros. Te podemos llevar, hermano. Vamos a hacer una excepción, diría, ¿no? Nos faltan 3 minutos. Entonces siempre tenemos 1 minuto máximo de hablar, pero yo sí quisiera... porque a veces en la entrevista se pierde profundidad. Tú conoces bastante bien el Ecuador, América Latina. Quisiera que te dirijas a los televidentes para decir lo que dice tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Ecuador es un pueblo maravilloso. He recorrido por tierra, caminando también los volcanes. Me he abrazado y he sentido el corazón del ecuatoriano y de la ecuatoriana con toda la profundidad y la honestidad de acercarnos más.
simplemente quiero recordarles que estamos viviendo tiempos muy importantes, el Pachacuti, tiempos trascendentales. Desde nuestra cosmovisión decimos, estos tiempos no son cualquier tiempo, no son solamente un momento político o histórico. Estamos viviendo tiempos trascendentes que van a marcar el proceso histórico de aquí en adelante. Es ahí donde el summa causa, que es nuestra convivencia, nuestra vivencia natural, día a día estamos ahí, el abrazo, el afecto, la sonrisa, el baile, la danza, están sumergidos en nosotros. Solamente tenemos que ahora reconstituirlo, darle más fuerza. Este es un buen tiempo. Ecuador está viviendo tiempos importantes. Vengo yo desde el sur, desde las montañas. Ahora escucho hablar más de Ecuador que antes. Antes, por ejemplo, Ecuador estaba así en el mapa, pero no estaba en nuestros corazones. Es tiempo de reencontrarnos en nuestros corazones, acercarnos más. No es lejos Ecuador, ni Bolivia, ni Venezuela, ni Colombia, sino nos acercamos profundamente desde el corazón. Este es un buen tiempo y yo creo que invito a la ecuatoriana a despertar y acompañar este proceso de cambio tan importante, que no solamente es político o social, sino es profundamente espiritual. Hayaya. Hayaya, qué bonita palabra. Los bolivianos, cuando uno llega a Bolivia ahora, no le dicen buenos días, le dicen, no, es lo que Fandar Falconi un día dijo, aquí deberíamos decir buen vivir. Sí. Pero ustedes dicen desde tiempos milenarios, Hayaya. Hayaya. Y cuando uno se despide también, Hayaya. Hayaya. ¿Qué significa Hayaya? Que se restablezca la armonía entre lo que vemos y lo que no vemos. Realmente me ha dado mucho gusto escucharte. Mucho gusto para mí. Escucharte. Bueno. Siempre he tenido alguna inclinación por estas manifestaciones del espíritu, ¿no? Estoy convencido que hay que hacer una revolución interior de cada ser humano, ¿no? Para cambiar las prioridades, terminar con el consumismo absurdo, innecesario, fatuo, y empezar a pensar que la vida es corta y que tenemos que mantener una relación armónica con todos, con la naturaleza, con los seres humanos, que tenemos que ser más solidarios, menos egoístas, más contemplativos, más... casi todo lo mejor es gratis, siempre lo digo yo. Lo bueno de la vida es gratis. Solo las cosas innecesarias y semilujosas, de dudoso lujo, son costosas. Pero el cariño de los demás, de la familia, la armonía, la paz interior, la conciencia tranquila, todo eso es gratuito. Y yo quiero agradecer muchísimo a todos quienes nos han escrito en este programa, dándonos su opinión al hashtag Acuerdo Buen Vivir, a todos los canales ecuatorianos que están retransmitiendo a nivel nacional y a nivel regional, y a todos ustedes, y recomendarles algo que tiene que ver con esto. Me acordé de algo. Hay un artículo que yo recomiendo a todos. En el internet lo pueden encontrar, se llama Nuestra América, y quien lo escribió es José Martí. Hace 100 años el gran Martí predice la importancia de entender al hombre natural, más que a lo que nos viene de afuera. Las respuestas están dentro de nosotros y en la profundidad de lo auténtico de nuestros países. Al oírle a Fernando Guanacuni, yo estoy seguro que Martí estaría sonriendo, porque él dijo, va a llegar el día de esta Nuestra América. Yo siento que el día está llegando. Muchas gracias. Hayaya. Hayaya, hermano.